que está sobre los músculos pectorales, está constituida por tejido graso, y dentro de ese tejido graso vamos a tener toda esta cantidad de lóbulos o conductos glandulares, los cuales drenan su contenido a través del pezón por esta cantidad de conductos galactónicos. Acá otro corte, un corte sagital. Igualmente vemos acá los músculos pectorales, glándula mamaria en la región anterior del tórax, constituida por tejido adiposo, recubierta por piel, que contiene lo que es el complejo areola-pezón, que vemos acá. A través del pezón emerge el contenido de producción de la glándula mamaria, el cual contiene esta cantidad de lóbulos terminales que vierten el contenido a través de estos conductos galactóforos hacia el exterior. Histológicamente, recordemos que la glándula mamaria, como su nombre lo indica, está formada por esta cantidad de lobulillos pequeños y que tienen además estos conductos terminales, que es el conducto galactóforo. Ambos están revestidos por un epitelio cúbico simple y por fuera, tanto a nivel del acino, del lobulillo, como de los ductos de mayor diámetro y el conducto galactóforo, rodeado por este tejido fibrocolágeno con algunas células adiposas. Está revestida por este epitelio cúbico simple y por fuera de estas células tenemos las células mioepiteliales. Acá. Esta es una fotografía que tomé de Robbins. Es que en esta fotografía podemos ver, a grosso modo, un resumen de las diferentes patologías que vamos a conocer en el día de hoy. Tenemos que a nivel de la unidad lobulillar terminal, tenemos que se pueden presentar los quistes, la adenosis esclerosante, los papilomas, las hiperplasias y los carcinomas. Todo esto lo vamos a ir desarrollando poco a poco para que lo puedan entender mejor. En el estroma lobulillar, que es este que está señalado acá en verde, se originan los tumores mesenquimales o mixtos, como el fibroadenoma y el tumor filodes. Acá a nivel del estroma glandular, del estroma que circunda todos estos acinos o lobulillos o conductos, tenemos el tejido adiposo, pero allí podemos incluso, se pueden desarrollar ciertas neoplasias mesenquimales, tanto benignas como malignas, como el linfoma, el mesomioma, el fibroma, y a nivel de los ductos, y a nivel de los ductos, por supuesto, la ectasia ductal, los abscesos, los papilomas intraductales y la enfermedad de Paget, que se origina acá, en la zona de la piel, de la areola o del pezón. Todo eso lo vamos a detallar más adelante para que puedan entender. Acá tenemos, si se ve bien, un pequeño esquema de todas las patologías que vamos a ver el día de hoy. Es una clase muy interesante, pero como se los dije en neoplasia, tienen que prestar mucha atención porque hay muchos términos nuevos que pueden llegar incluso a presentar un poco de confusión. Primero, tenemos la patología inflamatoria. Dentro de la patología inflamatoria vamos a describir o a desarrollar lo más frecuente, que es la mastitis aguda, la ectasia ductal, la mastitis granulomatosa y la necrosis grasa. Dentro de las neoplasias tenemos neoplasias benignas y neoplasias malignas. Dentro de las neoplasias benignas tenemos aquellas que son de origen epitelial, las de origen mesenquimal y las de origen mixto. Ya sabemos que una neoplasia de origen mixta es aquella que tiene tanto un componente epitelial como un componente mesenquimal. Entonces, de esa manera la vamos a desarrollar. Las originadas en el epitelio, las originadas en el tejido conjuntivo o mesénquima y los tumores mixtos. Dentro de las neoplasias malignas solamente vamos a desarrollar, como
tenemos que el carcinoma puede ser in situ o invasor. De los invasores tenemos el ductal, el lobulillar, tubular, cribiforme, mucinoso, medular y papilar. Dentro del ductal, dentro de los in situ, tenemos el lobulillar y el ductal. Dentro del ductal tenemos esta serie de patrones, ¿ok? Que ya los vamos a desarrollar. De esta manera comenzamos ahora sí de lleno en el tema. Patología inflamatoria. Lo primero que vamos a ver dentro de la patología inflamatoria son las mastitis agudas, muy frecuentes en mujeres que amamantan. ¿Por qué? Porque el hecho de amamantar al bebé puede provocar erosiones, ruptura a nivel de la piel. Y sabemos que la piel tiene gran cantidad de bacterias, entre ellas los estafilococos aureus, ¿cierto? Que son oportunistas y aprovechan esas pequeñas erosiones y pueden provocar este proceso inflamatorio. Se caracteriza por lo que ya ustedes han aprendido en clases pasadas, por los signos de flogosis, que es el aumento de volumen, ¿okay? Todo lo que conlleva una inflamación aguda. El aumento de volumen, el dolor, el calor, el eritema, ¿okay? El enrojecimiento, fiebre, como ya les dije, provocado principalmente la lactancia. Se caracteriza por eritema, dolor, fiebre, puede ser localizada, como lo vemos acá, una glándula mamaria que tiene una lesión, que tiene signos de flogosis, tiene aumento de volumen, está enrojecida, muy probablemente dolorosa, por supuesto, y caliente, signos de flogosis, ¿ok? Hay formación de abscesos o infiltración por los neutrófilos que pudiese llevar a la necrosis. Microscópicamente vemos acá, esto es un ducto glandular, aquí tenemos otro y este es otro. ¿Por qué se caracteriza? Porque estos ductos glandulares presentan gran cantidad de polimorfos nucleares neutrófilos. Cuando estas células inflamatorias escapan hacia el estroma fibrocolágenos que está periductal, puede provocar zonas de necrosis. Creo que eso ya ha sido ampliamente estudiado en los temas de inflamación, lesión celular y necrosis, ¿ok? Otra es lactasia ductal. Mientras que las mastitis agudas pueden aparecer a cualquier edad, porque no solamente la mujer joven que está amamantando, puede aparecer en mujeres mayores que han tenido un traumatismo, ¿ok? Pudiese presentar un proceso inflamatorio. Sin embargo, son mucho más frecuentes en mujeres jóvenes. Estoy hablando de la inflamación aguda o mastitis aguda. La lactasia ductal tiende a aparecer más en mujeres de mayor edad, entre los 50, 60, 70 años de vida. Y se caracteriza, como ven acá en la fotografía, por, como su nombre lo indica, es un ducto que tiene éstasis del contenido de producción. Fíjense, tenemos un ducto normal, un ducto que tiene dilatación y está estático. Microscópicamente este ducto tiene gran cantidad de macrófagos cargados de lípidos o histocitos espumosos. ¿Okay? Macroscópicamente vemos acá, fíjense, es un ducto que está dilatado, por supuesto la lesión es periareolar, ya les expliqué cuando vimos ahorita histología y anatomía. Esos ductos vierten el contenido de excreción de la mama hacia pezón. Por supuesto, al haber una ectasia ductal, ¿dónde va a estar la lesión? Periareolar. Leyendo acá la diapositiva, aparece entre la quinta a sexta década de la vida, masa periareolar, como ya les dije. Tenemos los ductos dilatados, cargados de macrófagos, cargados de lípidos, y que por supuesto pueden causar una reacción inflamatoria, por lo mismo, porque estos estiocitos, recuerden que también son células inflamatorias, pueden escapar al tejido periductal y causar incluso deposición de tejido fibroso. La mastitis granulomatosa. Cuando hablamos de inflamación crónica, hablamos de los granulomas de tipo inmunitario. ¿Okay? Esta mastitis se caracteriza microscópicamente precisamente por este granuloma, donde tiene un collar de linfocitos. Aquí tenemos células epitelioides y las células gigantes multinucleadas tipo lámparas. Entonces, lo característico es un proceso inflamatorio crónico de la glándula mamaria, caracterizado por la formación de granulomas con presencia de células gigantes de tipo Langerhans. La necrosis grasa, también lo vimos en clases anteriores, que
puede ser de tipo enzimática o traumática. En glándula mamaria generalmente es traumática, por liposucciones, ¿okay? O por mastopatía, mastoplastia, perdón, donde el tejido adiposo sufre células, fíjense, entonces son células adiposas que están necrosadas, sencillamente no tienen núcleo, sencillamente es una masa eosinofílica celular. Y macroscópicamente vemos masas palpables, indoloras, generalmente no duelen, que va a producir retracción de la glándula de la piel que cubre la glándula mamaria y incluso puede haber engrosamiento de esa piel. Antecedentes de traumatismo, puede ser con la mamoplastia, por ejemplo, o sencillamente que la persona, la mujer cayó y se dio un golpe, un traumatismo, puede llegar a causar necrosis de este tipo. Inicialmente puede acompañarse de hemorragia y macroscópicamente son nódulos mal delimitados, a diferencia de los lipomas, que los vamos a ver ahora, donde son tumoraciones muy bien delimitadas, que se caracteriza además microscópicamente por la presencia de células inflamatorias alrededor de estas células que están necrosadas. Esta diapositiva se la voy a estar mostrando varias veces porque necesito que lleven el orden, ¿ok?, de lo que vamos a estar desarrollando. Entonces, en cuanto a patología inflamatoria, mastitis aguda, la ectasia ductal, la mastitis granulomatosa y la necrosis grasa. Ahora bien, dentro de las neoplasias, como les dije en el cuadro anterior, el primero que les mostré, tenemos neoplasias benignas y malignas. Porque es importante saber o tener presente el tema total de neoplasia para que ustedes entiendan. Las neoplasias benignas, en este caso, vamos a desarrollar las neoplasias epiteliales, las mesenquimales y las neoplasias de origen mixto. Mientras que de las malignas, vamos a hablar de las epiteliales. También existen mesenquimales, pero acá no los vamos a desarrollar, ¿ok? Y comenzamos. Dentro de las tumoraciones benignas, nos vamos a las primeras, que son ¿cuáles? Las epiteliales. Dentro de las neoplasias, tumores epiteliales, tenemos las mastopatías no proliferativas y las proliferativas. ¿A qué me refiero con proliferativas? Es decir, cuando hablamos de proliferativas, es aquellas donde no hay hiperplasia epitelial o donde sí hay hiperplasia epitelial. A eso me refiero con proliferación, ¿ok? Entonces, dentro de las mastopatías no proliferativas, es decir, donde no hay proliferación epitelial o no hay hiperplasia epitelial, están los cambios fibroquísticos. Y quiero hacer un paréntesis en esto, porque no quiere decir que una condición fibroquística no se pueda acompañar, además de una mastopatía proliferativa. Sí puede haber, ¿ok? Pero en general, los cambios fibroquísticos, en general, no se acompañan de hiperplasias. Sin embargo, puede haber uno que otro paciente, como siempre le digo a mis alumnos, cada paciente es individual, es un caso diferente que estudiar. Y no todos los pacientes son iguales, no todas las condiciones fibroquísticas son sin proliferación. Algunas pueden cursar con una proliferación epitelial. Entonces, dentro de las mastopatías proliferativas tenemos sin atipias o con atipias. Y desarrollamos entonces la condición fibroquística o mastopatía no proliferativa. La condición fibroquística generalmente ocurre en mujeres jóvenes, es una patología hormonodependiente, específicamente estrógeno dependiente. Generalmente es bilateral y se caracteriza macroscópicamente por áreas blanquecinas de aspecto fibroso, ¿okay? Son áreas muy irregulares y que pueden ser de cualquier tamaño. Okay. Existen tres cambios morfológicos principales. La formación de quistes, como su nombre lo indica, cambios fibroquísticos, es decir, hay fibrosis y hay formación de quistes. Entonces, lo primero es la formación de estos quistes. Estos quistes no son más que ductos glandulares que se han dilatado quísticamente
y que pueden además acompañarse de esto que está aquí, que es metaplasia apocrina. Fíjense que tiene una configuración de una glándula encrina o apocrina, en este caso, pero estamos en glándula mamaria. Entonces, una dilatación de quistes o de ductos en forma quística que se acompañan muy frecuentemente de metaplasia apocrina. Además, que estos quistes están rodeados por este tejido que vemos acá, que es completamente fibroso o proliferación de tejido fibroso dentro del estroma. Y por último, la otra característica que tiene esta condición fibroquística es esto que ven acá, que son unos pequeños ductos que no es más que la adenosis, que es la proliferación de ductos de muy pequeño tamaño. Es decir, tenemos la formación de quistes, pero además tenemos adenosis. Y aparte de eso, tenemos la fibrosis y la metaplasia apocrina, que no es el 100% de los casos, pero que es muy frecuente encontrarla asociada a los quistes. Entonces, los cambios fibroquísticos se caracterizan por formación de quistes con frecuencia de metaplasia apocrina, la fibrosis y la adenosis. Pudiese ser una pregunta de examen, ¿no? Ya desarrollando, nuevamente acá tenemos los quistes de diferentes tamaños. Fíjense que tenemos, no tienen que ser completamente redondos. Fíjense que este es un ducto que está dilatado quísticamente de forma irregular, pero tenemos estos otros mucho más ampliamente dilatados. Acá tenemos las zonas de metaplasia apocrina, el tejido fibroso y la adenosis, que es la proliferación de estos ductos pequeños. Leyendo la diapositiva, tenemos que son quistes de diferentes tamaños, generalmente están ocupados de líquido, muy comúnmente. De diferentes tamaños, por dilatación y desdoblamiento de los lobulillos, el líquido es turbio o semitranslúcido, y su epitelio de revestimiento generalmente tiende a atrofiarse. ¿Por qué se atrofia? Porque se dilata. Tenemos un epitelio púbico simple, que es lo normal, pero recuerden que es un ducto que se ha dilatado y ese epitelio se puede atrofiar. La fibrosis puede ser producto de que estos quistes se rompen y pueden provocar la fibrosis de ese tejido periductal, acompañado de inflamación, y la adenosis, que es el aumento de los acinos de menor tamaño por lobulillo. La mastopatía proliferativa. Salimos entonces ya de la no proliferativa, que son los cambios fibroquísticos. Y repito, estos cambios fibroquísticos pudiesen acompañarse de una mastopatía proliferativa. No sé si alguna vez han visto un diagnóstico de una biopsia que diga condición fibroquística con hiperplasia epitelial. Puede suceder. No todo el tiempo, el 100% son sin hiperplasia, a veces pueden acompañarse una de la otra. ¿Okay? Entonces, pero estas hiperplasias, esta proliferación puede ser típica o atípica. Como dice acá, proliferación del epitelio ductal sin atipias celulares. Se incluyen los siguientes cambios: la hiperplasia epitelial, que puede ser leve, moderada o florida, la adenosis esclerosante y los papilomas. Estas son sin atipias. Acá tenemos la hiperplasia, esto es un ducto normal, revestido, tapizado por un epitelio cúbico simple. Acá tenemos un ducto que ya tiene 2 o 3, aquí hay 3 capas de células, una hiperplasia intraductal sin atipias. ¿Okay? Tenemos que puede ser leve cuando hay más de 2 capas, o de 4 capas celulares, y es moderada a florida. La florida incluso puede llenar, planificar todo el ducto. Eso en cuanto a las hiperplasias sin atipias, pero en esta fotografía tenemos una hiperplasia ductal atípica y aumento en el número de células, pero fíjense que ya aquí en este diagrama, es un diagrama, ya las células no son tan uniformes, homogéneas, sino que comienzan a verse las características de atipicidad. Esto es un carcinoma ductal in situ y acá un carcinoma ductal invasor, donde las células han
La diferencia en la relación citoplasma. Ya características atípicas de la célula, sin llegar a tener mitosis atípica, porque cuando ya tengamos mitosis atípica, ya estamos hablando de carcinoma. ¿Okay? Pero cuando nosotros decimos una hiperplasia ductal sin atipias, es aquella donde hay un aumento de número de células, hay una hiperplasia epitelial, pero que las células mantienen las mismas características histológicas normales. Cuando hablamos de que hay una hiperplasia atípica, es porque tenemos aumento en el número de células, pero que además tenemos características histológicas que nos dicen esto no es normal. Esto no es histología normal de esta célula. ¿Okay? Sin llegar a tener mitosis atípica, porque cuando ya hablamos de mitosis atípica estamos hablando de carcinoma. Ok, y que la hiperplasia, si es hasta 2 capas, es leve, de 4 capas, moderada o florida, incluso si llega a planificar todo el epitelio. Acá tenemos 2 fotografías, microfotografías, de una hiperplasia epitelial sin atipia, donde tenemos los núcleos, todavía todos son redondos, tienen una cromatina uniforme, pero fíjense que nada más hay, aunque se ve poco mal, pero hay hasta 2 capas, aquí, bueno, aquí hay hasta 4 capas, pero fíjense que aquí esto es un ducto, donde ya todo el ducto está ocupado por células. Esto es una hiperplasia florida, aunque tenga este aspecto en forma de cribas, que ya vamos a ver a qué se refiere esto. En una yo pudiese decir, mira, pero yo creo que esto es un carcinoma in situ de tipo cribiforme. Ya va, pero tengo que evaluar la calidad de la célula. Y aquí estas células están uniformes, quiere decir que no hay atipicidad. Entonces, una hiperplasia ductal sin atipias, florida, porque ocupa todo el ducto, pero mantiene las características histológicas normales. Por eso, como siempre les digo, si no saben lo normal, no van a conocer lo patológico, y porque la insistencia de siempre recordar la histología. Ok, dentro de las hiperplasias, aparte de las mastopatías proliferativas sin atipia, hablamos entonces de las hiperplasias, hablamos ahora de la adenosis, que es donde, como ya les dije, la adenosis esclerosante, donde hay aumento en el número de lobulillos, pero que además estos lobulillos tienden a presentar, fíjense cómo se presenta como una muesquita, es porque hay compresión, por eso es esclerosante, porque ellos tienden a ser comprimidos por el mismo tejido fibroso que los rodea. Acá tenemos acá tenemos pequeñas muestras, que no es más que la compresión que está ejerciendo el tejido fibroso sobre el lobulillo. Como dice acá, hay una distorsión en el centro del ácido, del ácido de la granulita, y hay dilatación hacia la zona periférica, con células muy epiteliales prominentes. Otras mastopatías proliferativas son los papilomas, que no es más que aquellas formaciones papilares dentro, fíjate que acá tenemos una estructura, esto es un ducto glandular que está dilatado y tiene esta estructura arborescente dentro del ducto papilar. ¿Por qué? Porque está recubierta por el crucero. ¿Por qué yo digo que es papiloma? Porque las células que lo recubren no tienen atipia, porque también tenemos un carcinoma papilar. Pero ¿cómo lo diferencio yo? Si en ambos tenemos estructuras papilares dentro del ducto, es por la característica de la célula. Por eso es que hablamos de mastopatías proliferativas sin atipias. Por eso es importante recordarlo. Entonces, como dice acá la diapositiva, son pequeños tallos fibrovasculares que están rodeados por células ductales que no tienen atipias y tienen incluso células mioepiteliales, que aquí de verdad es muy difícil incluso verla al microscopio, son muy chiquititas, pero hay que buscarlo, porque en una neoplasia, una lesión de este tipo, donde no hay malignidad, tienen que sí verse, sí porque sí, las células mioepiteliales. Ok. Como dice acá, tallos fibrovasculares ramificados, acá lo tenemos, recubiertos por células luminales y mioepiteliales dentro de un conducto dilatado, que es el que tenemos acá. Es un conducto dilatado con todas estas estructuras
atípicas tenemos las hiperplasias, leve, moderada o florida, tenemos la adenosidesclerosante, los papilomas. Ok, y acá tenemos las proliferativas con atípicas. Tenemos la hiperplasia ductal atípica o lobulillar atípica. Se van a diferenciar del carcinoma in situ por signos histológicos cualitativos y cuantitativos, que era lo mismo que yo les decía ahorita. Fíjense, acá tengo una hiperplasia ductal atípica. ¿Por qué sé yo que es atípica? Fíjense como los núcleos, tengo núcleos más grandes, otros más pequeñitos, ¿ok? Hay pleomorfismo nuclear, ¿ok? Tengo incluso nucleolos prominentes, pero si se quiere, todavía acá, no se ve muy bien allá, me imagino, todavía se mantiene una ligera disposición hacia la membrana basal. Es una hiperplasia ductal atípica que incluso está formando estas cribas o este patrón cribiforme. Yo pudiese decir, ok, es un carcinoma in situ, pero todavía, de tipo cribiforme, pero todavía tengo una disposición hacia la membrana basal, por eso es una hiperplasia ductal atípica, aparte de la presencia de las mitosis atípicas, que no la estamos viendo. Acá tampoco porque no la trajimos que se viera, pero ahí sí las hay. Este es un carcinoma ductal in situ, donde igual tengo un ducto, fíjense que acá esto es un ducto cuya luz está planificada, igual tengo un carcinoma ductal in situ, donde el ducto está planificado, incluso tengo otro que tiene este patrón cribiforme, al igual que acá. Pero las células, aparte de que ya tienen características atípicas, incluso se puede ver una mitosis atípica. Fíjense este macronúcleo que tengo acá, a diferencia de esto. Y aquí ya no hay, se ha perdido completamente la polaridad de la célula hacia la membrana basal. Seguimos con el esquema, para que recordemos. Ya vimos entonces las neoplasias benignas de origen epitelial, ¿cierto? Vamos ubicados, no se me pierdan. Ahora vamos a hablar de las mesenquimales y de las mixtas. Y posteriormente entonces pasamos a las malignas de tipo epitelial. Los tumores mesenquimales pueden ser oscuros, ya hablamos en la clase de neoplasia, que las neoplasias mesenquimales son aquellas originadas en el tejido conjuntivo. Puede ser de tejido adiposo, de tejido fibroso, condroides, en fin. En glándula mamaria, lo más frecuente encontrar son estos tres señores: el lipoma, originado del tejido adiposo, el leiomioma, originado del tejido muscular lisa, y el fibroma en tejido fibroso. Sin embargo, estos dos son de los menos frecuentes. Lo que es más frecuente encontrar es el lipoma. Y aquí lo tenemos. Es una tumoración muy bien delimitada, con aspecto de tejido adiposo, amarillento, tacto, y que está formado, como vemos acá, por gran cantidad de adipocitos. Fíjense que ya les mencionaba en una diapositiva anterior que la glándula mamaria tiene mucho tejido adiposo. ¿Cómo podemos decir? No es que eso es glándula mamaria, no, es que esto es un lipoma. Es porque la glándula mamaria tiene, como ya les mostré, tiene ductos, nodillos, tiene un tejido fibrocolágeno donde podemos observar adipocitos mezclados con el tejido fibroso. Sin embargo, fibrocolágeno en el lipoma son masas compactas, lobuladas de adipocitos. Y como dice acá, es un nódulo muy bien definido de células adiposas. Los tumores mixtos, es decir, tenemos un componente epitelial, componente mesenquimal. Dentro de ellos tenemos fibroadenoma, el adenoma de mama, el papiloma intraductal y el tumor filoides o filoides. Benigno, porque puede haber una variante maligna, pero en esta clase vamos a hablar solamente del benigno. El fibroadenoma. ¿Cuántas personas no habrán visto de acá? Fibroadenoma, o tendrán un familiar que tuvo o tiene un fibroadenoma. Son tumoraciones generalmente únicas, muy pocas veces se presentan bilaterales. ¿Okay? Y son masas tumorales muy bien delimitadas. ¿Okay? En mujeres jóvenes. Es una patología hormonodependiente. De estos que vimos, es el más frecuente. Como les dije, hormonodependiente, específicamente de estrógeno.
centímetros de diámetro. Es una tumoración generalmente única. Como dice acá, no tienden a ser muy grandes. Ya vamos a ver la diferencia entre un fibroadenoma y un tumor filoide, que básicamente, si lo vemos histológicamente, podemos llegar a pensar que es lo mismo, lo que vemos una pequeña porción de la tumoración, porque son muy similares histológicamente. ¿Qué nos diferencia? El tamaño. El fibroadenoma no rebasa los 3 centímetros, mientras que el filoide puede llegar a ser una tumoración muy grande. Y el filoide, a diferencia de esta, el filoide aparece más en mujeres de mayor edad, o aparece incluso en niñas de 15, incluso menores. Acá lo tenemos, una tumoración muy bien definida, generalmente única y generalmente no excede, como les dije, el tamaño. Acá lo vemos macroscópicamente, es una tumoración sólida, blanquecino-grisáceo, de bordes muy bien definidos. Y microscópicamente, como ya les dije, tiene un componente estromal, o un componente mesenquimal, y tiene un componente epitelial. El componente epitelial está formado por esta gran cantidad de ductos que están comprimidos. Quiere decir que acá todavía se logra ver un pequeño ducto, pero todo esto que ustedes dirían, como ya mis hijas cuando estaban pequeñas, puntitos morados, esos puntitos morados, no son más que ductos que han sido comprimidos. ¿Por qué? Porque este tumor o este tejido fibrocolágeno está comprimiendo las luces ductales. Entonces, el componente mixto epitelial, caracterizado por ductos que han sido comprimidos por la proliferación de un tejido fibrocolágeno. Como dice acá, conductillos mamarios muy comprimidos por la proliferación del estrógeno. El adenoma es una neoplasia benigna, también mujeres muy jóvenes, menores de 20 años en general, como masas unilaterales que generan asimetría. Se comprenden las diferentes variantes, que es el adenoma tubular, el adenoma ductal, el de la lactancia y el apócrifo. El de la lactancia, como dice allí, es relacionado con el embarazo. Básicamente ellos todos aparecen, como dice acá, con una tumoración única que genera asimetría en donde está la lesión, pero que cada uno, y que histológicamente ya lo vamos a ver, básicamente tiene lo mismo, pero en el caso del adenoma de la lactancia es presente en las mujeres embarazadas. El adenoma apocrino porque tiene zonas de metaplasia apocrina. El ductal porque aparece en ductos rodeados por fibrosis densa, y el adenoma tubular que es el adenoma puro. Ya lo vamos a ver. Acá tenemos, básicamente el adenoma del glándula mamaria, fíjense como en el anterior teníamos un estroma muy proliferado que comprimía los ductos. Acá tenemos fibrosis periductal entre ductos. Fíjense que acá el ducto no está comprimido, son ductos de pequeño tamaño que están rodeados por este tejido fibroso y que histológicamente cualquiera de esas variantes que vimos lo podemos observar así, pero que varía su nombre. En este caso, por ejemplo, un adenoma puro, ¿ok? En el caso de la mujer lactante, que es el adenoma de la lactancia relacionado con el embarazo, y en el apocrino por la presencia de metaplasia apocrina. El papiloma intraductal, aquí tenemos nuevamente las presencias papilares dentro de un ducto y que están revestidas por estas células generalmente proliferadas con hiperplasia pero sin actividad. Tenemos acá un eje central de eje conjuntivo o fibro macular, ¿okay? Y que le da esa configuración vellosa o arborescente. El tumor filoide, ya se los mencionaba, les decía que si nosotros vemos, fíjense, este corte que está acá, esto que está acá, ustedes me pueden decir, si no tenemos ningún, por eso la importancia de la elaboración de la solicitud de biopsia, porque quien conoce al paciente, quien ve a la paciente y sabe que tiene la glándula mamaria de este color y de este tamaño, es el clínico. Al cirujano, al patólogo le llega, si le toman una pequeña porción, solamente le va a llevar esto. Y si no sabe más, que se llama María González, no vamos a saber la diferencia. Lo podemos diagnosticar como un fibroadenoma y entonces ustedes me dirán,
Esta patóloga está loca, ¿cómo va a decir que esto es un fibroadenoma? Pero quién sabe eso como ustedes, no yo. Entonces, porque allí la importancia de una buena elaboración de solicitud de biopsia. Entonces, el tumor filoide, igual, es una neoplasia benigna, mixto, igual está constituida por estos ductos comprimidos, ¿okay? Por un estroma fibrocolágeno que está proliferado, que empuja o comprime las luces de los ductos. La única diferencia, fíjense que esta fotografía yo puedo decir, esto es un fibroadenoma, porque tengo ductos comprimidos, ductos, todo eso son ductos, y eso es un estroma fibrocolágeno que está muy proliferado. ¿Okay? Lo único que diferencia histológicamente el fibroadenoma del tumor filoide es la formación, como ven acá. ¿Saben lo que son los helechos? Las hojas de helecho. La planta que tiene unas hojas que hacen en esta formación es esto precisamente. En el tumor filoide, estos ductos tienden a formar las hojas de helecho. ¿Ok? De hecho, el tumor filoide, por algunas literaturas, también es llamado fibroadenoma intracanalicular. ¿Okay? Acá dice fibroadenoma intracanalicular celular para algunas literaturas, variante del fibroadenoma, pero con crecimiento rápido y de gran tamaño. La histología igualita a la del fibroadenoma. Por eso fíjense la diferencia en que ustedes me digan paciente femenina de tantos años, porque esta tumoración es de mujeres mayores, a diferencia del fibroadenoma. ¿Okay? El fibroadenoma es de mujeres jóvenes, a partir de los 50, 60 años de edad, que presenta tumoración en glándula mamaria X, que mide aproximadamente tantos centímetros. Por allí es mucho lo que ustedes pueden orientar al patólogo. ¿Okay? Neoplasias malignas epiteliales. Vimos la inflamatoria, vimos las benignas epiteliales, las benignas estromales y las benignas mixtas. Ahora nos vamos con las malignas de tipo epitelial. Carcinoma mamario. Más frecuente, generalmente se decía, de hecho cuando yo hice el doctorado, mi tesis fue relacionada precisamente con la prevalencia del cáncer de mama en mujeres menores de 40 años. ¿Por qué? Porque anteriormente se decía que el carcinoma aparecía en mujeres mayores a esta edad, 40, 50 años. De hecho, la mamografía no se realizaba a menos que la paciente tuviese 40 años. Y sin ánimo de que se me caiga la cédula, pero en mis tiempos era así. Ahora no. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que ahorita, en la actualidad, el carcinoma se presenta cada vez en mujeres más jóvenes. De hecho, en mi tesis pude demostrar mujeres de 20, 21 años que ya venían presentando carcinomas de mama. Y ahorita, en la actualidad, todavía está sucediendo muchísimo. De hecho, en estos días tuve un caso, una niña de 27 años con un adenocarcinoma de endometrio, que es una patología de mujeres de mayor edad. Entonces, hay que estar muy pendiente con eso. Entonces, se decía que era más frecuente entre los 30 o más de 50 años, sin embargo, cada vez la edad es menor. Factores de riesgo. Como ya les dije, la edad. La menarquia, recordemos que es una patología hormonodependiente. ¿Okay? A menor edad, la menarquia tiende a tener más factores de riesgo. En la edad de la mamá, al momento del primer nacimiento vivo, mientras más jóvenes, tienen mayor, por eso es que estas niñas, embarazos en adolescentes, tienden a que estas pacientes tengan mayor factores de riesgo. Familiares de primer grado con antecedentes de CA. Que no ha escuchado, no es que mamá, tía, abuela tenían el cáncer y que ahora yo lo tengo. Muchas pacientes así lo dicen. Y la raza, se dice que la raza afroamericana tiene mayor factores de riesgo para presentar el cáncer de mama. Dentro de los carcinomas tenemos los carcinomas in situ y los carcinomas invasores. Dentro de los carcinomas in situ
carcinomas invasores, además de los originados en el núcleo y el ovulillo, tenemos otros patrones que es el tubular, el mucinoso, el medular y el papilar, que como ya les dije, un papiloma puede conllevar o terminar larga data, puede complicarse con un carcinoma papilar. ¿Cómo se clasifica? Como les dije, los in situ y los invasores. Son mucho más frecuentes los carcinomas invasores. Dentro de los carcinomas in situ, tenemos los carcinomas ductales in situ o carcinomas traductales, generalmente asociados a calcificaciones y se divide en estos patrones. ¿Qué pasa? No queriendo decir que el carcinoma in situ se clasifica, no. Él tiene patrones de crecimiento, porque cuando nosotros hablamos de un carcinoma in situ, es aquel que todavía está en el ducto, no ha salido del ducto. Y dentro de ese ducto, él puede presentar cualquiera de estos patrones. No así en el invasor. ¿Por qué? El invasor ya salió del ducto, atravesó la membrana basal e invadió el estroma que tiene alrededor. ¿Ok? ¿Cuáles son estos patrones? El patrón comedocarcinoma o necrosis central, el patrón sólido, el patrón cribiforme, que es aquel que forma las cribas, el papilar y el micropapilar. Acá lo tenemos, una fotografía para explicarles mejor. Si pueden ver, esto es un ducto, otro ducto, ducto, todos son ductos. Estos son patrones de crecimiento o cómo las células se disponen dentro de ese ducto, porque es in situ, ¿ok? Entonces, tenemos el patrón de tipo comedo o comedonecrosis o comedocarcinoma, cualquiera de las tres formas está bien dicho, en donde las células ductales planifican, neoplásicas, ¿ok? Planifican todo el ducto, pero tienen un área central de necrosis. En el tipo cribiforme, es un ducto donde las células neoplásicas tienden a formar puentes y dan este pequeño aspecto de cribas, huequitos, orificios, como le quieran decir. El patrón sólido, acá lo tenemos, ha planificado completamente el ducto sin adoptar este patrón cribiforme. Está el micropapilar, donde hay pequeñas estructuras papilares o excrescencias papilares. El papilar, donde forma verdaderas ramificaciones arborescentes o papilas, y están los patrones mixtos, donde podemos tener el patrón sólido con un patrón de tipo comedocarcinoma, o incluso acá tenemos uno que está formando cribas, que no se ve muy bien en la fotografía. Entonces, estos son los patrones del carcinoma ductal in situ. Carcinoma lobulillar en situ. El carcinoma lobulillar en situ, tanto macro como microscópicamente, que no sé, no lo veo acá, déjenme ver porque no sé si me lo planteé. La foto macro, aquí está. Ya lo vamos a ver. Ajá. Macroscópicamente, diagnosticar un carcinoma ductal o lobulillar in situ es muy difícil, porque generalmente ellos pueden incluso encontrarse dentro de lo que es en el contexto de una condición fibroquística que presentó hiperplasia e incluso un carcinoma in situ. Eso puede suceder. Verlo macroscópicamente, a veces podemos ver sencillamente áreas fibrosas que pudiesen ser incluso confundidas con una condición fibroquística. ¿Okay? Pero histológicamente, en cuanto al ductal, fíjense cómo lo vimos. Tienen todos estos patrones. Ahora bien, el lobulillar es muy semejante. Aquí tenemos lobulillos de menor tamaño que están completamente planificados por células neoplásicas. A diferencia del in situ, aquí no tengo patrones. ¿Okay? El patrón solamente lo vamos a observar es en el ductal. Acá sencillamente son lobulillos de menor tamaño y que están planificados por células neoplásicas. Otra cosa importante es que estos tipos de carcinomas generalmente se ven un poco antes de la menopausia, mujeres mayores, incluso muchas veces mujeres de 70 o
80 años, generalmente son las que presentan este tipo de neoplasia, tanto in situ como invasora. Y se acompaña, a diferencia del ductal que se acompaña de calcificaciones, no presenta calcificaciones, tiende a ser bilateral, el ductal tiende a ser más unilateral. Y solamente un pequeño porcentaje se presenta en mujeres jóvenes. El mayor porcentaje es relacionado con la menopausia. Y como dice acá, son muy semejantes las células de la hiperplasia lobulillar atípica, el carcinoma lobulillar in situ e incluso el carcinoma invasor. ¿A qué me refiero con esto? Y es que las células, y ya lo vamos a ver ahorita cuando veamos el carcinoma lobulillar invasor, las células son estas mismas células. Lo que la diferencia es cómo se dispone. Ya lo vamos a ver, para que entiendan esta parte. El carcinoma invasor o infiltrante es mucho más frecuente el carcinoma ductal. Se dice que de un 70 a 80%, el carcinoma lobulillar apenas un 10%, y el carcinoma tubular piriforme en menor cantidad, el mucinoso o coloide, el medular y el papilar. Estos son la clasificación del carcinoma invasor. Si les preguntan en el parcial, clasificación del carcinoma invasor o infiltrante es patrones del carcinoma in situ. Ya saben cuáles son los patrones, porque no se clasifican, ¿ok? Ahora bien, carcinoma ductal infiltrante, fíjense macroscópicamente una lesión que tiene bordes estrellados, poco delimitados. Son lesiones infiltrantes, difusas, de coloración blanquecino grisácea o incluso pardo claro. Y que están invadiendo, fíjense como acá, emite estos pequeños tabiques de neoplasia hacia el tejido que le rodea. Ya lo vimos en las clases de neoplasia, como en las neoplasias malignas, invaden todo el tejido que le rodea. ¿Ok? Una lesión de consistencia firme, poco delimitada, de bordes muy irregulares, y microscópicamente son células, acá lo vemos, de gran tamaño, o por lo menos son mayores que las del carcinoma lobulillar, y que invaden el estroma formando pequeños nidos, ductos, islotes, y esto es importante, ya lo vamos a hablar cuando hablemos del Nottingham. Acá está formando ductos, pero por acá vemos un pequeño nido o patrón sólido, es decir, está formado por células neoplásicas con todas las características que ya conocemos, el hipercromatismo, los núcleos evidentes, todas estas características invaden el estroma subyacente en diferentes patrones, pueden ser ductos o incluso masas sólidas. Acá tenemos el lobulillar infiltrado. Fíjense la diferencia. Yo creo que estoy escuchando muchas voces. El que quiera conversar puede salir. No hay ningún problema. ¿Qué era lo que yo les decía? En el lobulillar in situ, las células se asemejan mucho a lo que es la hiperplasia lobulillar atípica o incluso el carcinoma invasor. Fíjense que es la misma célula, es una célula muy pequeña, ¿ok? Tanto lo vimos en la hiperplasia lobulillar, aunque bueno, ahí no les mostré fotos. Las vimos en el carcinoma lobulillar in situ y las vemos acá nuevamente en el lobulillar infiltrante. Esta célula, ¿cuál es la diferencia? ¿O qué es lo que nos dice el invasor in situ? Es el patrón de crecimiento. Fíjense que acá tenemos filas indias. Ven una célula que va justo detrás de la otra. Eso es lo que caracteriza el carcinoma lobulillar invasor. La presencia de células neoplásicas dispuestas en fila india, invadiendo el estroma subyacente. Mientras que el anterior, que es el carcinoma lobulillar in situ, ¿qué hacía? Planificaban pequeños lobulillos. Esa es la gran diferencia. Pero las células, como les decía allí en la última frase, son muy semejantes. Las de la hiperplasia lobulillar atípica, la del carcinoma lobulillar in situ y la del carcinoma lobulillar invasor. ¿Ok?
celular. Generalmente son neoplasias muy bien delimitadas, pero que se caracterizan porque están rodeadas por este borde, este collarete, por así decirlo, de células inflamatorias, generalmente linfocitos, pero estas áreas más claras que son las células neoplásicas y están rodeadas por abundantes células inflamatorias y presentan este borde muy bien delimitado. Son células grandes con anaplasia. Fíjense que a diferencia de las que hemos visto hasta ahorita, las células siempre eran hipercromáticas. Acá las vemos más pálidas porque son células anaplásicas. Es un tumor muy bien circunscrito macroscópicamente, semejante incluso al fibroadenoma. ¿Por qué? Porque está muy bien delimitado. Tienden a ser de crecimiento muy rápido, son lesiones muy agresivas. Y como ven acá, son células muy grandes con anaplasia y rodeados por esta cantidad de células inflamatorias. El mucinoso, como su nombre lo indica, también llamado coloide, se caracteriza por esta gran cantidad. Todo esto es mucina extracelular. Y dentro de estos lagos de mucina vemos nidos de células ductales, o incluso ductos. Acá tenemos un ducto, aquí tenemos nidos de células ductales neoplásicas metidas dentro de esos lagos de mucina. Pero como su nombre lo indica, mucinoso es por eso, porque tiene gran cantidad de muco y lo podemos ver incluso macroscópicamente. Un tumor circunscrito, blando, de aspecto mucoso, gris azulado, se presenta en mujeres posmenopáusicas, a diferencia del ductal, y crece lentamente, a diferencia del medular. Las células neoplásicas se agrupan en grandes lagos de mucina. La enfermedad de Payet. Acá tenemos las fotos de un área del complejo areola-pezón. Fíjense cómo se observa a nivel de la piel del pezón. Eso es la enfermedad de Payet del pezón. Es una neoplasia maligna que ocurre a nivel de la piel del pezón, ¿ok? O incluso de la areola. Y macroscópicamente vemos esta zona erosiva, descamativa, y microscópicamente acá tenemos un corte de piel donde tenemos el epitelio plano estratificado, queratinizado, pero dentro de este epitelio observamos estas células globosas con abundante citoplasma claro y núcleos muy grandes. Si logran ver los núcleos, creo que desde allá sí lo pueden ver. Dentro de esta halo claro, allí están los núcleos muy grandes, con nucleolos prominentes. Entonces, en un tipo de carcinoma de mama, ojo, no es muy frecuente, pero sí se presenta. ¿Okay? Vemos la erupción cutánea eritematosa con contra escama y las células se sitúan generalmente en la base del epidermo o incluso en todo el espesor. Generalmente son con citoplasma claro, más positivo y se asocian. Generalmente ellos se asocian a un carcinoma ductal en el 60% de los casos. O sea, generalmente podemos encontrar en la piel la enfermedad de Payet y en el tejido conjuntivo podemos incluso encontrar un carcinoma ductal invasor. Los grados histológicos. ¿Qué tienen que saber? Que tenemos grados histológicos, grados 1, 2 y 3, bien moderadamente diferenciados, 2 moderadamente diferenciados y 3 pobremente diferenciados e indiferenciados. ¿Por qué les digo esto? Porque estos grados histológicos no se describen, porque sí, porque 1, 2 y 3 bien moderado y diferenciado. No. Esto sale de algo que se llama la escala fenótica. Pero a ustedes no se les va a preguntar, hasta ahorita no me han dejado preguntarme eso del parcial. Bueno, no estoy de acuerdo, porque es importante que ustedes sepan de dónde sale esto. Y esta escala, también conocido como modificación de exonótica del sistema Bloom-Richardson, está basada en la formación de túbulos. Por eso yo les decía, es importante en un carcinoma ductal, ojo, esto es para los carcinomas ductales. Es importante saber cómo están dispuestas las células en el carcinoma ductal invasor, ¿ok? Si están formando ductos o están formando un patrón sólido, si están formando nidos, masas. Por eso yo les decía, cuando mostré la fotografía del carcinoma ductal invasor, eso es importante.
porque eso es lo que nos va a dar a nosotros el grado de diferenciación. ¿Okay? Así como cuando vimos neoplasia, yo les decía, un carcinoma de células escamosas, mientras más queratina tiene, es mejor diferenciado. Acá les digo, mientras más formación de túbulos tiene, es mejor diferenciado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la glándula mamaria se compone de glándulas. ¿Okay? Entonces, si el carcinoma está formando muchos ductos o glándulas, es mejor diferenciado. ¿Entienden ahora el por qué? Entiendo, no he entendido nada, pero bueno. Qué bueno que estamos conscientes. Se caracteriza. Qué bueno. ¿Por qué es lo que voy a evaluar en el NOTI? La formación de túbulos, el número de fibras mitóticas y el pleomorfismo nuclear. El tumor debe clasificarse según una porción representativa del tumor. Es decir, si yo tengo la mayor de toda la glándula mamaria, tengo un 50% de glándula de tumor que está formando glándulas y apenas un 20% está formando un patrón sólido, yo tengo que basarme en lo que es la mayor proporción, en este caso la formación tubular. ¿Okay? Por eso dice allí que debe basarse según la porción más representativa del tumor. Y tenemos acá, por ejemplo, mientras haya mejor formación, ¿okay? Un punto, si gran parte del tumor, más del 75%, está formando túbulos, es un punto. Si la 10 a 75% está formando túbulos, son 2 puntos, y 3 puntos si menos del 10% del tumor está formando túbulos, es decir, que la mayor parte está formando masas sólidas o nidos. Estos son 3 puntos. Pero nos basamos en la formación de los túbulos. Un punto, más del 75%, 2 puntos de 10 a 75 y 3 puntos menos del 10%. Ok, el número de fibras mitóticas. De 0 a 5 mitosis atípicas por campo en un punto. De 6 a 11, 2 puntos y más de 11, 3 puntos. Y por último, el pleomorfismo. Si hay una variación nuclear mínima, es decir, el pleomorfismo nuclear y celular no es mucho, se le da un punto. Si la variación es moderada, ya eso es más desde el punto de vista subjetivo de quien está observando la biopsia, son 2 puntos y marcada variación nuclear son 3 puntos. De tal manera que, por ejemplo, si yo tengo una tumoración de mama que tiene más del 75% de formación de túbulo, es un punto. Si tiene entre 0 y 5 mitosis, es un punto. Si no tiene mucha pleomorfismo celular y nuclear, es un punto. ¿Cierto? ¿Sí estamos ubicados? Sí. Ok. Quiere decir que tiene 3 puntos. Y lo llevamos a la tabla de Nottingham. Si es de 3 a 5 puntos, es un grado 1 bien diferenciado. Si es de 6 a 7 puntos, resulta que tuvo 2 y 2, son 6 puntos. Quiere decir que de 6 a 7 puntos moderadamente diferenciados. Estos sí tienen que sabérselo. Y si es de 8 a 9 puntos, es pobremente diferenciado. ¿Ok? Entonces, pero ya saben, por lo menos saben, de dónde sale este puntaje. Eso es muy parecido a lo que es el gliso. ¿Ya lo vieron? Sí, ya lo vieron. Vamos a la siguiente. Factores pronósticos y predictivos. Ya hablamos de factores de riesgo. O a veces pregunto en el parcial, factores de riesgo, me dicen factores pronósticos. Pregunto factores pronósticos y me dan factores de riesgo. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los factores pronósticos y predictivos? Por ejemplo, tenemos que el carcinoma invasor tiene peor pronóstico que un carcinoma ductal in situ, ¿cierto? Las metástasis a distancia, por supuesto, si hay metástasis a distancia, tiene peor pronóstico. El tamaño tumoral, mientras mayor sea el tamaño, hay mayores complicaciones y es de peor pronóstico. El proceso inflamatorio subyacente, generalmente, cuando hay un proceso inflamatorio subyacente, es decir, que esté rodeando la neoplasia, que sea importante, estos pacientes tienden a tener un poco de mejor pronóstico, porque hay una mejor respuesta inflamatoria. El grado histológico, por supuesto,
peor diferenciado tiene peor pronóstico que uno mejor diferenciado. Y es importantísimo los receptores de estrógeno, progesterona. ¿Por qué? Porque ellos nos van a indicar o tienen un valor pronóstico. Cuando vimos la inmunistoquímica, una de las utilidades de la inmunistoquímica eran las moléculas de valor pronóstico, ¿cierto? Evaluar moléculas de valor pronóstico. Y yo les hablaba precisamente de esto, del carcinoma de mama. Es decir, y creo que se los expliqué ya en esa clase, que cuando nosotros tenemos una paciente que le hacen un truco y se reporta un carcinoma ductal, infiltrante bien diferenciado, o sea, ya tenemos un diagnóstico, pero igualito a ese bloque de parafina, aunque no sea una tumoración indiferenciada, ya sabemos lo que es, ya sabemos cuál es el grado de diferenciación. Igualito hay que hacer la inmuno. ¿Por qué? Porque la inmuno me va a decir si es positivo para receptores de estrógeno y progesterona, tiene un mejor pronóstico que si son negativos. Es decir, si estas pacientes tienen receptores de estrógeno y progesterona positivos, son de mejor pronóstico a que si fuesen negativos. Y los receptores en 2-neo es al contrario. Si estos receptores son positivos, son de peor pronóstico. La ginecomastia. La ginecomastia, la presencia de tejido mamario en la glándula masculina. ¿Okay? Se caracteriza histológicamente, como ven acá, por un tejido. Fíjense que tenemos ductos mamarios, tal cual que la glándula femenina. Pero que se caracteriza, ¿por qué? Porque tiene un tejido densamente colagenizado y las membranas plasmáticas, aunque aquí no lo podemos ver bien, tienden a ser muy engrosadas. Eso es ginecomastia. Fíjense acá, la glándula mamaria normal, donde lo que está constituido es por tejido adiposo. En la ginecomastia tenemos lóbulos glandulares que lo podemos ver acá, microscópicamente. ¿Qué patologías podemos encontrar en esta glándula mamaria? Todas las que acabamos de ver. Una ginecomastia puede tener desde una condición fibroquística hasta un carcinoma ductal inverso. Lo mismo. Así que chicos, a cuidarse igual. Y esta es la